Somos el grupo número 4 y en esta oportunidad vamos a realizar la presentación de la revisión de la literatura acerca de los factores predisponentes que desencadenan una enfermedad trofoblástica gestacional en nuestro país, teniendo como tabla de contenido el básico del tema, la introducción, los factores predisponentes, la metodología, los resultados, la discusión y las conclusiones. Bueno, ahora sí daremos inicio a la exposición. La enfermedad trofoblástica gestacional es una proliferación de tejido trofoblástico en mujeres embarazadas. Las manifestaciones en sí llegan a presentarse en la primera parte del embarazo y uno de los riesgos que puede llegar a aumentar es el extremo de vida reproductiva, especialmente después de los 35 años. El objetivo de nuestro tema de investigación es poder llegar a identificar los factores de riesgo que van a poder llegar a desencadenar una enfermedad trofoblástica gestacional. Asimismo, vamos a poder también llegar a proveer un tratamiento de manera oportuna y lograr a disminuir la tasa de mortalidad materna fetal. Según los datos que hemos llegado a obtener, hemos encontrado un porcentaje de 48.3%, como podemos observar, donde encontramos que el aborto es el antecedente más común, ¿no?, de los casos. Y el riesgo se ha ligado a un incremento de más de 6 veces que mujeres que no tienen este antecedente, ¿no? Con respecto a la edad, los resultados mostraron que el 13.3% de los casos eran menores de 20 años y el 45% de los casos eran mayores de 35 años. En conclusión, en el Perú es uno de los casos que nos aqueja a la población, ya que es el factor de riesgo con mayor predisposición que está asociado a desencadenar una enfermedad trofoblástica gestacional, ¿no? A continuación, les daré paso a mis compañeras y les explicará a detalle la definición y mayormente, y lo que es más importante, los factores de riesgo que causa este problema. El término de enfermedad trofoblástica gestacional se utiliza para describir a un grupo de tumores que se caracterizan por una proliferación anormal del trofoblasto. El trofoblasto produce gonadotropina crónica humana, por lo que es importante cuantificar el péptido para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la enfermedad. Como mencionan tres autores, Huanca, Aranzábal y Chanduvil, la enfermedad trofoblástica gestacional es un conjunto de procesos benignos y malignos provenientes de una degeneración hipódrica de la placenta. Está asociado a una hipersecreción de la hormona gonadotropina crónica humana. La enfermedad trofoblástica gestacional se fracciona en mola hidatiforme, la cual reconoce por la presencia de vellosidades, y neoplasia trofoblástica no molar, lo cual carece de vellosidades. Las molas hidatiformes son placentas excesivamente inmaduras y edematosas. Abarca tanto las molas hidatiforme parcial, completa e invasora maligna. Características de la mola completa. Carece de tejido embrionario o fetal, solo trofoblasto. Las vellosidades coriales con tumefacción hidatiforme son como uvas y es generalizada. Hiperplasia trofoblástica difusa es avascular. Las cromosomas de cariotipo 46, XX 90% y 46XY un 10%. Núcleo del óvulo está inactivo. No hay expresión materna, es decir, es una enfermedad del cromosoma masculino. Características de la mola parcial. El tejido embrionario o fetal identificable. Las vellosidades coriales del tamaño variable con tumefacción hidatiforme focal, no es toda la placenta. Hiperplasia trofoblasto. Cromosomas triploidías 90 a 93%. Los fetos tienen estigmas triploidías, retraso en el crecimiento y malformaciones congénitas. ¿Qué factores predisponentes desencadenan una enfermedad trofoblástica gestacional? Ante la investigación sobre la enfermedad trofoblástica gestacional, los factores fueron edades reproductivas menores a 20 años y mayor a 35 años, la multiparidad, el nivel socioeconómico, antecedentes de aborto, embarazo molar previo, uso de anticonceptivos y el grupo sanguíneo. Al analizar cada punto de la investigación, el objetivo de esta es determinar los factores predisponentes que desencadenan una enfermedad trofoblástica gestacional para proveer un tratamiento integral de manera oportuna, ya que de esa manera se pueda disminuir su recidiva y mortalidad materna.
Como futuros profesionales de la salud, velamos por el bienestar de nuestra paciente y feto. Mediante un control prenatal completo, lograremos un próximo nacimiento satisfactorio. En este presente trabajo se realizó múltiples búsquedas de los factores predisponentes que desencadenan una enfermedad trofoblástica gestacional. Según lo estudiado en el Hospital Peruano, donde vemos los factores más frecuentes para la enfermedad trofoblástica, señalan la edad, el nivel socioeconómico bajo y el número de paridad. Nuestro objetivo de investigación es realizar la búsqueda de los tipos de factores predisponentes que desencadenan una enfermedad trofoblástica gestacional. En nuestro criterio de referencia pusimos al Hospital Limeño del 2014 al 2017 y al Hospital Regional de Cusco del 2010 al 2018. En ellos reconocen los signos de alarma y los factores asociados. Ante la sospecha se diagnostica, se estabiliza y se refiere inmediatamente, hace una referencia oportuna y se obtuvo los datos de investigación de EScieldo, de repositorios UPNs y Google Académico, donde se encuentran diferentes informes asociados a los que se describen los factores predisponentes que desencadenan una enfermedad trofoblástica gestacional. Nuestra estrategia de búsqueda fue mencionar los factores y casos de proyectos de investigación de la enfermedad trofoblástica gestacional en el Perú. La clasificación de documentos está en este recuadro. Y en el presente documento se realizó todos los posibles factores que predisponen en poseer una enfermedad trofoblástica, por lo cual se hizo una comparación de evidencias científicas para descartar los duplicados en este presente trabajo de investigación. Luego del análisis de los datos obtenidos, encontramos que los factores de riesgos asociados a enfermedad trofoblástica gestacional es de 5 revistas de las 10 totales analizadas. En relación a la tabla 1, referente a un hospital limeño en los años 2014 a 2017, del total de pacientes estudiados, se presentaron con mayor frecuencia gestantes de 20 a 35 años, con 65%. Por otra parte, con respecto a la paridad, aproximadamente cerca de un tercio fue multípara, con 32,2%, mientras que mayor cantidad fueron primíparas, con 38,9%. En la tabla 2 de las variedades de clasificaciones de enfermedad trofoblástica gestacional, con mayor frecuencia se manifestaron la muela hiatiforme completa con 66,6% y la muela hiatiforme parcial con 26,7% de un total de 60 recuentos. En la tabla 3 se consideraron los factores de riesgo: edad mayor de 35 años, nivel socioeconómico, paridad, antecedente de embarazo molar, antecedente de aborto, uso de método anticonceptivo y menarquía menor de 12 años y grupo sanguíneo O. En la tabla 4 se describe el análisis multivariado de las variables más notables, como el antecedente de aborto como factor de riesgo y la edad menor a 20 años como factor protector. Por su otra parte, otro hospital regional del Cusco en los años 2010 a 2018 nos refiere a los siguientes resultados. En la tabla 1 de los 72 casos de enfermedad trofoblástica gestacional presentados, la edad menor fue de 20 años en 15% de los casos, mientras que el rango de la edad fue de 20 a 34 años en 34 de los casos. En la tabla 2, del 100% de los casos de mujeres con enfermedad trofoblástica gestacional atendidas, el 34,7% no usaba ningún método anticonceptivo, el 27,8% usaba método de barrera y el 37,5% usaba métodos hormonales. En la tabla 3, en consideración a la distribución de paridad de mujeres con enfermedad trofoblástica gestacional, el 38,1% eran nulíparas, el 11,5% eran primíparas, el 33,3% eran multíparas y el 15,3% eran grandes multíparas. En la tabla 4, con respecto a los antecedentes de aborto como factor de riesgo para la enfermedad trofoblástica gestacional, el 27,8% tenía antecedentes de aborto y el 72,2% no lo tenían. En la tabla 5, de total de grupo de pacientes, el 2,8% presentaron como antecedente familiar de embarazos múltiples, mientras que el grupo control, el 4,2% tenían este antecedente. Y por último, en la tabla 6, el 95,8% tenía grupo sanguíneo y factor ORH positivo, el 2% ARH positivo y el 1,4% BRH positivo. Como bien se mencionó y se sabe, la enfermedad trofoblástica engloba un grupo de afecciones poco comunes que se van a presentar y desencadenar principalmente en la etapa gestacional.
En la actualidad, los estudios relacionados a poder determinar aquellos factores desencadenantes de estas complicaciones son aún insuficientes. Es por ello que la búsqueda se efectuó entre los periodos del año del 2017 al presente año 2022, de los cuales se encontraron 5 artículos empíricos. Así, fue necesario poder ampliar en futuros estudios el periodo de búsqueda para de esa manera poder conocer con mayor alcance lo investigado en el tema. Referente a la frecuencia estudiada en un hospital de referencia limeño, se hallaron 7 casos por cada 1000 puérperas, semejante a lo señalado en un estudio realizado en un hospital regional del Cusco, donde se halló la incidencia por 1000 gestaciones, dando como resultados incidencias que oscilan desde 5 a 15 casos de enfermedad trofoblástica gestacional por 1000 gestantes. Sin embargo, estos datos difieren de los hallados en otros hospitales de países vecinos. Para poder ejemplificar, en un estudio llevado a cabo en Colombia, las estimaciones disponibles acerca de la incidencia de la enfermedad trofoblástica gestacional es de base hospitalaria y arroja un valor de 3,73 casos por cada 1000 embarazos. Por otra parte, respecto al tipo histológico, la mola hidatiforme completa tuvo una mayor prevalencia, presentándose en 40 de los casos, lo cual refiere un porcentaje de 66,6%, seguido de la mola hidatiforme parcial en 16 casos con el 26,7%. De igual manera, según el estudio llevado a cabo en el Hospital Regional del Cusco, ratifica a la mola completa como la más frecuente, puesto que la mayoría de los casos presentados en este hospital, con un 73,6% eran molas completas, y colocándose en segundo lugar a las molas parciales. De los factores analizados en el hospital limeño, el antecedente de aborto fue el más común, pues se presentó en un 48,3% de los casos y el riesgo se ha ligado a un incremento mayor de 6 veces que en aquellas mujeres que no presentaban ese antecedente. El resultado es parecido al hallado en un estudio llevado a cabo en Asia, donde el riesgo fue de 3,17 veces. Indicaron que la mujer tiene una asociación entre embarazo molar e historial de aborto. Con igualdad, en un estudio llevado a cabo en Uganda, donde lo describen como un factor de riesgo. De igual manera, en el hospital cusqueño, respecto a los antecedentes de aborto, el 27,8% de los casos presentaban este antecedente. Referente a la multiparidad, este impone un factor de riesgo fundamental para el desarrollo de diversas enfermedades, ya sea durante el embarazo, parto o la maternidad. En el estudio llevado a cabo en el hospital limeño se encontró a la multiparidad en el 55% de sus casos. No obstante, en su análisis multivariado no se ha encontrado la relación encontrada en el análisis bivariado. De igual manera, según el estudio llevado a cabo en Asia, no ha existido una asociación significativa entre el embarazo molar y la paridad. Con respecto a la edad, los resultados mostraron que el 13,3% de los casos del hospital limeño eran menores de 20 años y el 45% de los casos eran mayores de 35 años. De igual manera, según el análisis, se evidenció que la edad menor a 20 años se comportó como un factor de riesgo protector. Cabe precisar que los extremos de edad se manifiestan como tendencia a repercusiones más aún en aquellas mujeres mayores de edad. Asimismo, en el Hospital Regional del Cusco afirma que el rango de edad de menor riesgo se encuentra entre los 20 a 34 años.
Con relación a las demás variables examinadas, las cuales fueron el nivel socioeconómico, el antecedente de embarazo molar, los métodos anticonceptivos y el grupo sanguíneo, no se encontró una asociación significativa. En conclusión, cabe precisar y mencionar que los factores predisponentes a desencadenar una enfermedad trofoblástica gestacional en nuestro país, hallándose una asociación significativa en los estudios llevados a cabo y analizados, son los antecedentes de aborto, la multiparidad y los extremos de edad.